Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos de vosotros soñáis? ¿Cuántos tenéis sueños? Porque precisamente el título del mensaje para hoy es Dios usa los sueños y visiones. Amén. Pero, ¿habéis meditado alguna vez sobre los sueños? Pero no me refiero a esos sueños de echarse una buena siesta o una cabezadita, no. A esos sueños no me refiero, aunque son muy sanos y muy saludables, sino los sueños de soñar. ¿Os dais cuenta cuánto se ha hablado y cuánto se ha escrito sobre este particular, sobre los sueños? ¿Qué importancia se le da a ser un soñador? Quizás algunos, cierto es, que lo interpretan como alguien con ganas de superarse y una persona con visión de futuro. Y dice, no, tengo sueños. Pero, curiosamente, también hay quien la palabra soñador la aplica en tono despectivo, dando a entender que es alguien que no tiene los pies sobre el suelo y en sus pensamientos y afirmaciones se le toma, digamos, por una persona inestable, ¿no? Alguien que no vive la realidad y muchas veces dice, este no está en el mundo, este es un soñador, no vive la realidad de su vida. Y entonces yo pregunto, ¿será bueno o será malo ser un soñador? Y hay una gran pregunta. ¿Sueñas cuando quieres de forma involuntaria o es imposible? ¿Cómo son tus sueños? Y no digamos ya de aquellos que afirman tener visiones. ¿Qué calificativo emplearía la sociedad para definir a estas personas? ¿Bueno o malo? Hay quien afirma que el hombre sueña siempre. De unos sueños sí se acuerda, en cambio de otros no. Porque de no soñar se ha llegado a decir que si no soñáramos, hay quien afirma que moriríamos. Parece ser que en últimos estudios recientes que se han hecho sobre el particular, no están de acuerdo con esta teoría. Quizás en el mundo natural, hermanos, por diferentes circunstancias, hay quien tiene sueños que de ser malos, de ser desagradables, pues la gente les dice, tranquilo, no te preocupes, solamente has tenido una pesadilla. Y hay quien tiene visiones también por circunstancias provocadas, como pueden ser, entre otras cosas, pues ciertos tipos de droga. Pero hoy iremos más allá, no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir más allá del mundo natural y nos adentraremos en el mundo espiritual, que es un mundo real, un mundo grande, un mundo poderoso, y podremos ver sueños y visiones reales, pero con una salvedad. Sueños y visiones reales que vienen de parte de Dios. ¿Y por qué son reales? Porque son usados por Dios para hablar y para mostrar al hombre un propósito con un fin concreto y específico, bien sea a nivel particular, es decir, de forma directa a la persona, o bien para una nación, o algo tan sencillo como pueda ser para labradores, para una congregación, para su iglesia, para la iglesia del Señor. Y a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha tenido una gran inquietud por los sueños y por las interpretaciones, ¿verdad? Y hasta hoy día sigue así.
La Biblia nos muestra cómo Dios ha usado en ocasiones los sueños para revelar su voluntad a la humanidad. Pero también es cierto que fueron sueños y visiones. Los sueños y visiones fueron una gran manera de comunicarse con nosotros, con la humanidad. En ciertas épocas, sin duda, la comunicación ha sido más usada que en otras por medio de esos sueños y esas visiones. Tenemos, por poneros 3 ejemplos, mirad, por ejemplo, en el libro de Génesis habla 38 veces de sueños y 2 de visiones. En Daniel habla 29 veces de sueños y 31 de visiones. O en Jeremías 6 veces. El resto de los libros, por abreviar, del Antiguo Testamento apenas lo mencionan muy poquitas veces, 2 o 3 creo que son. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, son mencionados también muy pocas veces, a excepto del Evangelio de Mateo y en el libro de Hechos. Pero en cambio, las veces que sí los nombran son de suma importancia. Y ahora te pregunto, ¿Dios te ha hablado alguna vez a través de sueños o visiones? ¿Dios ha tenido esa relación íntima contigo? ¿Has podido? Dios te ha dado sueños, Dios te ha dado visiones. Pero ¿sabrías distinguir si es Dios el que verdaderamente te habla? Qué importante es eso. Hermanos, creo que hoy Dios, sin duda alguna, nos hará entender mejor qué son los sueños y las visiones. El título del mensaje, como hemos visto, Dios usa sueños y visiones, hemos de reconocer que es cierto que Dios usa sueños y visiones para hablarnos y para mostrarnos circunstancias y mostrarse así de una forma especial a nosotros, a su pueblo. Es de suma importancia, si no existe relación, dar un significado a todo sueño. Quizás cayéramos en una premonición o falsa intuición. Pero sí hay una realidad muy clara, y es que la Biblia, sin lugar a dudas, es la fuente principal y la guía divina para todos nosotros como hijos de Dios. Es la principal vía de comunicación que Dios usa para su pueblo, para la humanidad. Pero también es cierto que Dios en ocasiones, según le place, nos guía de forma especial y específica por medio de esos sueños y esas visiones. Todo sueño y toda visión tiene un propósito de parte de Dios. No olvidemos que estamos siempre hablando de visiones y sueños dados por Dios. Pero ¿qué es lo que verdaderamente diferencia un sueño de una visión? Hay pasajes bíblicos que utilizan las dos palabras y parecen equivalentes la una a la otra. Pero en los pasajes que hoy vamos a ver, que hoy veremos, las visiones que se relatan son verdaderas apariciones que una persona podía ver con sus ojos abiertos. Los sueños son lo mismo que suele ver la persona en su mente mientras duerme. Pero veamos el propósito de estas visiones y sueños. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 15, verso 1, nos dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gloria al Señor. El propósito de la visión era que la atención de Abraham, en este caso, se centrara en el Señor. Dios le estaba diciendo de una forma clara: preocúpate de mí, que yo me preocuparé de lo demás.
¿Cuántas veces le hemos hablado aquí? Preocupémonos nosotros de la obra del Señor y dejemos que Dios se ocupe de nuestros asuntos. ¿Cuántas veces tú has sentido que Dios te ha hablado así, de esa manera? ¿No crees que los sueños y las visiones son una de las formas que Dios tiene de comunicarse con nosotros, contigo y conmigo? ¿No piensas que estamos perdiendo mucho por no estar más atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de esos sueños y esas visiones? ¿Acaso sabrías tú discernir si es Dios quien verdaderamente te está hablando? Qué importante es eso. Porque hay una forma en la cual nosotros sabemos si Dios nos habla, y es cuando nosotros tenemos relación con Él. Cuando nosotros tenemos relación con Dios, conocemos su voz, sabemos cómo nos habla Dios. Es como si yo no os veo a alguno de vosotros, pero yo tengo relación con vosotros. Aunque no os vea, si yo oigo vuestra voz, yo sé que vosotros estáis ahí. ¿Por qué? Porque tengo esa relación íntima con vosotros y conozco vuestra voz. Y aunque no os vea, sé que sois vosotros quienes estáis hablando. Y cuando nosotros tenemos esa relación íntima con Dios, aunque a Dios no le veamos, sabemos que es Dios quien nos habla. Entre otras cosas, porque cuando Dios habla, siempre va a traer paz a tu vida. Por eso es importante tener esa relación con Dios para poder discernir lo que Él nos quiere hablar en cada momento. Mirad, en Isaías 6, cuando habla de la visión y llamamiento de Isaías, Dios permitió que el profeta tuviera una visión de su gloria. Lo hiciera humillarse y sentir la necesidad de ser purificado. Es lo que Isaías sintió en ese momento. Dios le proporcionó la purificación, como veremos en los versos 6 y 7, después de lo cual Isaías pudo ver la necesidad y respondió al llamado divino de parte de Dios. Tú sientes en tu corazón, como el profeta Isaías, ser limpiado y purificado, capaz de ver la presencia de Dios. ¿Eres capaz de ver tu inmundicia ante la presencia de Dios? Pídele al Señor que también, al igual que Isaías, pase carbón encendido sobre ti y tú verás, sin duda, la gloria de Dios, lo que Dios va a hacer en ti, lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Mirad, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, nos habla del sueño que aterrorizó al rey Nabucodonosor y lo preparó para una humillante experiencia que le hizo dar la gloria a Dios. Vemos como Nabucodonosor, en el verso del 32 al 34 de este capítulo 4, dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, gloria a Dios, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno.
es decir, dura siempre, no tiene fin, y su reino por todas las edades. Vemos cómo Dios habló a Nabucodonosor en sueños mostrándole lo que le sucedería. Pero no solo a Nabucodonosor, sino también Dios nos habla a ti y a mí. Dios sabía que esto que hoy leemos, esta palabra que hoy nos trae, esta palabra que hoy nos estamos escuchando, que hoy leemos, llegaría a nosotros. Y quiere que aprendamos, quiere que nos instruyamos, quiere que crezcamos espiritualmente. ¿Qué más tendrá que hacer Dios para abrirnos esos ojos espirituales y que seamos conscientes que sin Él nada somos ni a ningún sitio vamos? También podemos ver, hermanos, varios ejemplos más en el libro de Hechos. Porque si vamos al libro de Hechos capítulo 2, verso 17, nos dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, gloria al Señor. Vuestros jóvenes verán visiones, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, gloria al Señor. Hermanos, esos postreros días de los que nos habla la palabra, ya es hoy, ya han llegado, y vemos cómo Dios usará visiones y sueños para hablar a su pueblo, a jóvenes, ancianos. No hace acepción de personas y además no hace acepción entre hombres o mujeres, jóvenes, ancianos. Dios puede dar sueños y visiones a cualquiera que a Él le plazca, incluso, cómo no, a niños. Mirad, hermanos, quien nos habla, gloria al Señor, Dios le ha dado muchos sueños y visiones. De hecho, la fundación de Labradores del Reino, de esta congregación, como todos ya sabéis, Dios en el 2007 me habló de esta fundación de Labradores del Reino y me dio sueños y me dio visiones de lo que iba a ser, pero tardó 7 años en cumplirse, pero yo le creí y hoy día estamos aquí, hermanos, y eso fue a través de sueños y visiones como Dios me habló. Recuerdo un caso en una congregación y habían proyecto a construir una iglesia nueva y había unos pactos con el ayuntamiento que se retrasaban y nunca llegaban. Y en el altar, en la plataforma, los ancianos de la iglesia, de aquel supuesto terreno donde se iba a construir aquel templo, trajeron 12 piedras y las pusieron allí y oraban para que aquel templo se construyera y pudiera aligerarse ya la construcción y la documentación o los tratos o los acuerdos que había con el ayuntamiento. Un día llegó el pastor muy contento y dijo: hermanos, el miércoles se firman los acuerdos con el ayuntamiento para la construcción de esa nueva iglesia, de ese nuevo templo. Cuando yo de repente, que estaba allí en ese culto un domingo, y yo vi a las 12 piedras cómo se hacían polvo, como si se derritiesen, se deshicieron las piedras que había allí. Y yo dije: ese templo nunca se va a construir. La que se armó, creerme que fue seria, pero llegó el miércoles, no se firmó nada con el ayuntamiento, llegó la otra semana, y han pasado años, y eso no se ha construido. Y de los que estaban allí,
que se supone que tenían autoridad en esa congregación, ya no hay ninguno. Hay que creer a Dios, hermanos. Hay algo muy importante también, y es cuando creer a Dios, aun por extrañas que te parezcan las cosas. Yo he tenido experiencias duras y honestamente tengo que confesaros que me han hecho dudar. Una de ellas, y no quiero extenderme en testimonios, una vez tuve un sueño y vi a una mujer casada, con familia, pero que estaba en la cama con otro hombre que no era su marido. Y yo me quedé y yo dije, Señor, ¿qué quieres? Pues tuve que llamar a aquella mujer. Y yo le dije, Dios me ha dado un sueño y te he visto en tal sitio con un hombre que era así, así, y que no era tu marido. Y me dijo, ¿pero qué me dice, pastor? Y la verdad, no es que se pusiera muy contenta por ser suave, pero yo sabía que eso Dios me lo había dado. No había pasado un mes y un día me llamó, llorando, y me dijo, pastor, desgraciadamente lo que usted soñó ya se ha cumplido. Pues menos mal que te di el sueño, si no te lo llego a dar. Y fue desagradable porque donde estaba aquel día me decía que quería suicidarse, cosa que gracias a Dios no sucedió. Pero mirad si Dios usa o no usa los sueños y visiones. Es algo, hermanos, que cuando estamos plenamente seguros de lo que Dios nos habla, tenemos que ir hacia adelante, porque es Dios quien te va a respaldar. Aun por extrañas y por miedo que tengas, sigue adelante, porque Dios no miente. Dios, cuando tú obedeces, Él siempre va a guardar a su siervo, a sus hijos. Y como esas podría contaros muchas, pero no quiero extenderme más. Unos sueños y visiones traerán consigo una advertencia, otros traerán orientación, otros traerán aliento, traerán ánimo, así como también otros van a traer exhortación. Pero hay un factor común para todos, y es que hacen que la persona que sienta profundamente se sienta consciente de la realidad, de la presencia de Dios que le está hablando. Si vemos en Hechos 10, hermanos, nos cuenta, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Seguro que todos conocéis este pasaje. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre cumplía la palabra, ¿no? Cuando la palabra dice orar sin cesar, pues la propia palabra nos dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Es decir, en todas circunstancias, fuera buena o fuera mala. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pero todo esto tenía un motivo y una razón, como veremos a continuación. Por eso esta visión del ángel tenía
un propósito de parte de Dios, como vamos a ver en los versos 44 y 48. Cornelio tuvo ese gran privilegio de la visión del ángel, con órdenes concretas y específicas, ir a buscar a Pedro. Pedro, en el verso 34 y 35, vemos cómo declara: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y declara en el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero veamos cuál fue la sorpresa que Dios guardaba a todos los que se hallaban reunidos en casa de Cornelio, y de una forma especial a Pedro, a quien el ángel mandó llamar a través de Cornelio. Si vamos ya al verso 44 de Hechos 10, vemos que dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, el don del Espíritu Santo no solamente se derramó para los judíos, se derramó también para los gentiles, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces responde Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si a Dios le ha placido darles el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para negarles nada? ¡Qué importante! Y en aquel entonces había una gran controversia, pero a través de Cornelio, el mensaje que le dio el ángel fue como todo esto tuvo su resolución de parte de Dios. Dice: y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué importante es, hermanos, el hacer caso a lo que Dios nos dice, el estar atento a las visiones que Dios nos da, el estar atento a los sueños que Dios nos da. ¿Os dais cuenta de la finalidad y el propósito que tenía dándole a Cornelio la visión del ángel con el mensaje de ir a buscar a Pedro? Pero mirad a quién se lo dio: a un hombre de oración. No se lo dio a cualquiera, a un hombre de oración, un hombre de fe. ¿Fue casualidad que fuera justamente Cornelio, hombre de fe y temeroso de Dios? No, no fue casualidad. Hermanos, no anheláis en vuestro corazón el tener estas visiones, estos sueños de parte de Dios. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque son muchas las veces en que se me ha mostrado Dios de esta manera, mediante sueños y visiones realmente maravillosas. También podemos ver, por ejemplo, en Hechos 26, 19, 20, Pablo obedece la visión y dice en el verso 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, obedeció Pablo la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quizás, hermanos, la visión de Pablo sea una de las visiones más conocidas por todos de toda la Biblia, y que la podemos leer en el capítulo 9 de este mismo libro de Hechos. Fijaros la trascendencia tan grande que tuvo la visión para Pablo, así como para el mundo el obedecer el llamado de Dios. ¿Os podríais imaginar
una palabra de Dios sin Pablo por medio, después de conocer cómo Dios usó de una forma como usó a Pablo? Hablamos al principio que la mayor visión de Dios hacia nosotros se encuentra en la propia palabra de Dios. Ese es el mejor y más grande mensaje que Dios ha dado a la humanidad, su palabra, la Biblia. Y ahora podrás ver cómo Dios a ti también te ordena, al igual que a Pablo también, que prediques su palabra como hizo él. Quizás no tienes la experiencia impactante que tuvo Pablo con esa visión en el camino de Damasco. Quizás Dios no ha tenido ese trato tan impactante contigo, pero sí tendrás el impacto de todo lo que Dios te muestra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es tan importante, hermanos, el escudriñar la palabra, porque Dios nos habla constantemente a través de ella. Dios no actúa con todos igual. Es imposible, porque Dios a cada uno nos ha hecho genuinos de una forma diferente. Es posible que Pablo, por su carácter, necesitara esa fuerte experiencia cuando tuvo el encuentro con Jesús. Pero tú, hoy día, lo que necesitas también es fe para creer y constancia en el obedecer. Y eso Dios, con eso, si eres así, Dios te usará de una forma especial y genuina. Como te use a ti, no va a usar a otro, ya que Dios sabe lo que cada uno necesitamos en cada momento, y sabe hasta dónde podemos llegar, y sabe cómo usarnos, y sobre todo conoce nuestro corazón. Hermanos, los sueños y visiones, ¿crees que son importantes desde el punto de vista espiritual? Sin lugar a dudas sí, lo son. Tanto las evidencias bíblicas como las experiencias personales de cada uno en este campo de sueños y visiones nos muestra que su significado, es decir, su mensaje, es de gran importancia y relevancia, como decíamos antes, tanto a nivel personal como a nivel de congregación, como a nivel de un país. Cuando Dios da un mensaje de este tipo, tiene importancia, tiene relevancia y tiene consecuencias para los que van dirigidos. Pero cierto es que, tal como sucede con todas las experiencias sobrenaturales, existe el peligro de insistir en la importancia de sueños carentes de importancia o sentido. De ahí que hace falta madurez y comprensión. La gente, hermanos, las personas normalmente tienen la idea de pensar que Dios solo habla a través de canales, digámosle, comunes, si me permitís la expresión, como es la oración, lectura de la palabra, predicaciones, consejos pastorales, de líderes. Pero mirad, en medio de la quietud de la noche, Dios tiene una oportunidad magnífica para capturar nuestro consciente y subconsciente en su nivel más profundo. Yo os puedo decir que la mayor parte de las veces Dios siempre me ha hablado de madrugada. Pero sí es cierto una cosa: hemos de tener mucha cautela a la hora de darle importancia a los sueños. Vemos los ejemplos bíblicos que el uso de la comunicación divina por medio de los sueños es muy selectivo. Cuando algo verdaderamente proceda de Dios, sentiremos fuertemente que Él es nuestra guía, que Él nos está hablando, que Él es quien nos aconseja y que Él es quien nos va a traer paz. Pero si existe algo muy importante, es precisamente
la interpretación de esos sueños. Podríamos decir que existen diferentes sueños. 1, sueños sin significado. 2, tenemos también falsos intérpretes. 3, los sueños claros y dados por Dios. Y 4, los dados por Dios y necesitados de interpretación. Mirad, la Biblia menciona a un gran número de personas que vivieron durante el periodo de miles de años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero solo un número pequeño de esas personas tuvieron sueños que procedían de Dios. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Gloria al Señor. Viene a decir que gran parte de nuestros sueños carece de significado, como le sucede a muchas de las palabras de un necio sin Dios. Hemos de tener mucho cuidado con las interpretaciones de sueños. Os daré algunos ejemplos de citas bíblicas para que podáis mirar en casa y no alargarnos. Podéis ver, por ejemplo, en Deuteronomio 13, verso del 1 al 5, en Jeremías 23, verso 32, o en Daniel 2, verso del 1 al 45, o Mateo 1, versos 22 o 23, en fin, podéis buscar también vosotros muchos. Mirad algunas de estas citas y veréis lo que Dios dice de algunos que interpretan sueños. Ahora estemos atentos. Cuando es Dios quien realmente habla y nuestro corazón está en sintonía con su voz, sentimos el testimonio interior de que el mensaje procede de Él. Y eso implica, como os venía diciendo hasta ahora, paz. Hermanos, os diré más. Jesús es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Al ser sus ovejas, nosotros conocemos su voz, como dice en Juan 10:4. Mientras permanecemos dentro del rebaño y oigamos su palabra, su voz, no seremos arrastrados por voces ajenas, aunque vengan por medio de sueños o visiones. De esta forma, sabremos que la voz que nos habla es la de nuestro buen pastor. Existen falsos intérpretes. Ahí tenemos que tener cuidado. La gente es muy atrevida y todos conocemos casos. Algunos sueños y visiones parecen tener significado, pero existen falsos maestros que los utilizan precisamente para descarriar a la grey. Y esto es así. ¿Por qué Dios permite esto? La respuesta la podríamos encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 13. Y aquí en Deuteronomio 13 aquí nos muestra que Dios permite esto precisamente para probar nuestra fe y amor hacia Él. Dios siempre pone a prueba nuestra fe, no para destruirla, ni muchísimo menos porque nos ama, sino para orientarla y ayudar a su crecimiento. Amén. También, hermanos, en este pasaje vemos que todo sueño, visión, que no nos haga dar gloria al Señor, a Dios, o que nos aliente y adorarlo y servirlo, es falso y servirá para engañarnos y descarriarnos del buen camino. Estos están los sueños claros y dados por Dios. Muchos de los sueños y visiones presentados en la Biblia, quizás la mayoría de ellos, tienen un significado claro y sencillo. Servían para orientación, advertencia o consuelo a quien los recibía. José, por ejemplo,
No necesitó que nadie le interpretara sueños en los que Dios le dio por medio de un ángel indicaciones concretas con respecto a María y a Jesús. Pero también hay sueños dados por Dios que sí necesitan esa interpretación. Este tipo de sueños pueden utilizar símbolos o ilustraciones gráficas tomadas del ámbito natural para enseñarnos una verdad espiritual. Por ejemplo, mirad, y ya voy terminando, Jacob tuvo la visión de una escalera o escalinata que llegaba al cielo con el Señor de pie sobre ella. Esto quiere decir con gran claridad que el cielo estaba abierto, que Dios se interesaba por él y que había preparado una manera de tener acceso al trono. Gloria a Dios. En algunos casos Dios nos da la interpretación directamente a la persona que tuvo el sueño o por medio de algún siervo suyo. Y para terminar os diré que los sueños son también corrientes como el hecho de dormir. Dios puede hablarnos a través de ellos y en ocasiones, de hecho, lo hace. Debemos darle la importancia que merece a esta forma de comunicación divina que Dios escoge cuando le place. Pero por encima de todo, y sin duda, no olvides que lo importante es reconocer la voz de Dios para estar seguro que Él es quien te habla y poder hacer su voluntad. Hermanos, confío que este mensaje haya sido de edificación para vuestras vidas y sea como fuere, que cada vez que Dios os hable estéis atentos a su voz, bien sea a través de sueños o bien sea a través de visiones. Pero no olvidéis, sobre todo, que lo importante es obedecer, y eso solo lo vas a hacer cuando verdaderamente reconozcas la voz de Dios. Hermanos, que Dios os bendiga.